Mejía. Atlántida Más Fácil, la primera cuenta de ahorro que puedes abrir desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa, presenta. Tras una declaración de intervención de los centros penales y la suspensión de las autoridades que venían liderando el Instituto Nacional Penitenciario, el gobierno de la República, a través del propio presidente de la República, comandante de las Fuerzas Armadas, ha nombrado una comisión interventora para los centros penales, para el Instituto Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores por un tiempo de 6 meses. La comisión nombrada para intervenir estos centros es la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, quien desde ayer asumió el control de los centros penales del país. La interventora está integrada por los coroneles José González Maradiaga como coordinador, Marco Barahona Fuentes, subdirector, Neri Arita, subdirector 2, además el comisionado de policía Wille Funes Morales como subdirector 3, el coronel Paulo Herrera, secretario general, José Miguel Mejía Medina, gerente administrativo, y el comisionado de policía Wilson Alvarenga Núñez como inspector general. Mientras dure la intervención, fueron suspendidas de sus funciones todas las autoridades de ambas instituciones, incluyendo al Consejo Directivo del Sistema Penitenciario y cualquier otro órgano de dirección. En esos 6 meses, la interventora reportará los hallazgos encontrados y, si procede, informará al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República, según sea el caso. Y es que desde sectores de la sociedad civil, lo que está ocurriendo hoy en los centros penales es calificado como un rotundo fracaso. Así lo han calificado de diferentes sectores los pobres resultados en el sistema penitenciario hondureño ante el clima de ingobernabilidad y anarquía que impera en las diferentes prisiones del país, donde hay hoy más de 20,000 privados de libertad. Hay que recordar que en la administración del presidente Juan Orlando Hernández se han implementado estas denominadas cárceles de máxima seguridad y se han abolido centros penales como el famoso de San Pedro Sula. Pero en solo 6 meses ya se registran 13 asesinatos en estos módulos de máxima seguridad. Nos llama poderosamente la atención que ayer martes también se registró un enfrentamiento en una cárcel de Panamá donde dejó como saldo 12 privados de libertad muertos. O sea, lo que hoy está ocurriendo en el país no es solamente Honduras. En Panamá ayer se registró un enfrentamiento entre privados de libertad que dejó como saldo 12 privados de libertad muertos. Presento a mis invitados, en principio, al ministro de Gobernación y Justicia y Descentralización, Leonel Ayala. Buenos días. Eren, buen día, mucho gusto. Un saludo a los televidentes y naturalmente aquí a los compañeros que vamos a compartir este foro, miembros distinguidos de las Fuerzas Armadas de Honduras y de Fusina. ¿Qué significa esta intervención tomando en cuenta lo que ha venido ocurriendo particularmente en los últimos 30 días, ministro? Significa que en todo este proceso y política de seguridad nacional que ha implementado el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, también incluye el sistema penitenciario, y que ahora el sistema penitenciario experimentó algo que no se había experimentado anteriormente, porque criminales de alta peligrosidad, personas ligadas con las maras y las pandillas y miembros de las maras y las pandillas y todo ese grupo de personas que habían estado en el mundo criminal fueron llevados a los centros penitenciarios. Esas personas que ahora son privados de libertad obviamente cambian este esquema y requiere mayor enfoque y a la vez mejorar tecnologías, metodologías y mejores prácticas. Y en ese sentido, obviamente, el sistema tiene que recibe algo que no había experimentado anteriormente, porque son criminales de alta peligrosidad
y hay un exabrupto en situaciones de impacto como las que se han venido dando. Pero yo le quiero mostrar a usted la gráfica de lo que ha venido sucediendo en el sistema penitenciario. Esta es la gráfica. Llegamos a tener 72 homicidios en el 2008. 72 homicidios. Mire cómo ha venido bajando, pero antes de que esto se complique, como ya se empezaba a ver que había en algunas situaciones difíciles, el gobierno de la República en Consejo de Ministros toma, por decisión del señor presidente, la decisión de hacer una intervención y a la vez generar el involucramiento y la participación de Fusina. Y hay que decir que lo que es Fusina. Fusina es una fuerza de seguridad institucional nacional en la cual participan tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, de igual forma el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Entonces a ellos se les está dando esta responsabilidad. Ahí obviamente participa también, al participar el policía, gente del mundo civil, porque la policía es de la ejidad civil. Por lo tanto, se integra una fuerza especializada ante la situación de alto riesgo y peligrosidad, no solamente para los que están privados de libertad, sino para la ciudadanía que está afuera. Ok. Tengo entendido que será el próximo viernes cuando asumirá la nueva Junta de Comandantes. Y hoy ya está presente con nosotros quien asumirá la comandancia de Fusina a nivel nacional, al coronel José Ramón Macoto. Esta intervención de centros penales está a cargo de Fusina. Buenos días, coronel. Buenos días, estimado. Es para nosotros una gran satisfacción poder estar compartiendo con el pueblo hondureño todo lo referente a este proceso que se va a estar desarrollando en el marco de Fusina. Y como lo expresaba el señor ministro, pues Fusina aglutina a todas las instituciones del Estado y en este caso los operadores de justicia para llevar a cabo esta enorme tarea que estará realizando esta comisión interventora. En ese sentido se giraron las instrucciones necesarias y como primer paso en el marco de Fusina se logró estructurar una comisión interinstitucional en donde hay elementos inicialmente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para poder desarrollar en primera instancia un diagnóstico que permita conocer todas esas debilidades que puede estar presentando el sistema y así generar opciones para mejorar el accionar. Coronel Macoto, ¿están preparados hoy los militares para tomar el control de los centros penales? Fuerzas Armadas permanentemente prepara a su personal en diferentes disciplinas. De hecho, en esta comisión hay oficiales que han sido capacitados y cuentan con ese perfil idóneo para poder desarrollar en el área administrativa, en el área legal, en la área de gestión, así como también los oficiales de la Policía Nacional. En ese sentido, pues, estas instituciones han presentado a este personal que estará desarrollando estas diferentes tareas. Desde luego podrán contar con el concurso de otras instituciones, en este caso podría ser el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público y otras instituciones que permitan articular todos los esfuerzos necesarios para poder implementar las políticas que se van a establecer. Y dentro del mando de Fusina ha sido designado como director de esta intervención de los centros penales del país el coronel José González Maradiegas, a quien le doy ya la bienvenida. Buenos días, coronel. Muy buenos días. ¿Cómo asume este reto histórico en su vida de dirigir esta intervención en los centros penales, más aún tomando en cuenta lo ocurrido en los últimos 30 días? Bien, este es un reto que asumimos con la mayor seriedad y responsabilidad que se nos ha delegado por el alto mando, el cual pues básicamente se va a fundamentar en el principio de el respeto a los derechos humanos, del cual deriva todo lo demás que se va a realizar. Del principio de los derechos humanos se deriva lo que es el análisis de lo que es el marco jurídico actual vigente, de este gran marco jurídico de respeto a derechos humanos y las normativas existentes.
pues se va a realizar lo que es un análisis de cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema penitenciario. Este diagnóstico pues nos va a develar las diferentes características y situaciones particulares de los centros penales, que son diferentes en cada uno de ellos. Serán unas las características del centro penal de Ilama, serán otras las características del centro de menores, serán otras las características del centro femenino de adaptación. Y de aquí pues nosotros vamos a iniciar lo que es nuestro trabajo. Ok, voy a presentar ahora, ve usted, durante los últimos años se han construido dos cárceles de máxima seguridad. Bueno, así le ha denominado el gobierno, pero en los últimos 6 meses en estos centros penales ha ocurrido 13 asesinatos. Está el Pozo de Ilama en Santa Bárbara. En esta comisión interventora y también en la próxima Junta de Comandantes estará el coronel Mario Hueso, quien asumirá la comandancia de Fusina para el noroccidente del país. Buenos días, coronel. Buenos días, Eric. Es un placer estar aquí en este foro para compartir un tema que es de vital importancia para el país. Reconocemos que estas estructuras criminales, como bien lo mencionaba el señor ministro, son estructuras que mutan constantemente y tratan de identificar las debilidades de un sistema. Es así que de manera responsable el gobierno de la República ha tomado a bien intervenir los centros penales a través de una estructura que es Fusina, la cual tiene las capacidades idóneas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Como usted le preguntaba a Miguel Macoto si la institución está preparada para esto, claro que estamos preparados, nos forman para poder manejar crisis, para poder enfrentar escenarios difíciles que requieren una respuesta inmediata, y el mensaje que queremos mandar en esta mañana es que la población tiene que sentir la confianza, que sus instituciones, sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los miembros que conformamos el marco de Fusina, vamos a hacer todos los esfuerzos correspondientes para que esta situación que se está presentando actualmente en los centros penales sea corregida inmediatamente. Ya se tomaron las acciones inmediatas correspondientes. La misión es establecer un orden y control inmediato en los centros penales. Estamos trabajando ya de inmediato en un diagnóstico para poder subsanar los problemas que actualmente se están suscitando en estos centros penales y que nos lleve al término de 6 meses a poder presentar una recomendación de cuáles son aquellos aspectos estructurales e incluso legales que tienen que tomarse en cuenta para que el sistema penitenciario pues pueda llevar a cabo su tarea y poder manejar toda la dinámica de la administración del sistema penitenciario de conformidad a lo que está establecido en la ley y los diferentes reglamentos y manuales que están ya definidos para tal fin. Ministro de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, esta intervención en los centros penales del país ha sido antecedida por 4 hechos. Asesinatos en el Pozo de Ilama, Santa Bárbara, asesinatos en la Tolva de Moroselí y asesinato de un director de centros penales. ¿Cómo califica el gobierno de la República lo que hoy está ocurriendo en los centros penales de Honduras? Como debilidades del sistema. El escenario en el ambiente de la seguridad cambió en Honduras. Los índices usted los conoce. ¿Cuántos homicidios teníamos por cada 100.000 habitantes? San Pedro Sula llegó a tener 187 y ahora San Pedro Sula tiene 25. Naturalmente era gente que estaba fuera de los recintos penitenciarios, estaban en la calle, ahí extorsionaban, asaltaban, secuestraban, hacían sicariato, traficaban con droga, hacían extorsión, etc. La población penitenciaria subió de 11.000 privados de libertad a casi 23.000 en este momento. Son otras situaciones y algo rápido. Fue un crecimiento grande porque se incorporó todo un sistema de una política de seguridad donde estaba incorporado aún las Fuerzas Armadas por medio de Fusina, por medio de la Policía Militar. Se crearon agencias de investigación como la DPI, inclusive el Ministerio Público también ha tenido participación en este tipo de cosas, y Fusina naturalmente. Entonces todo esto cambió el escenario. Por lo tanto,
ahora mucha gente que estaba afuera delinquiendo trata de hacerlo dentro del sistema penitenciario. Aún privado de libertad busca formas, porque son siempre personas que han delinquido pero que están alejadas del resto de la población, pero tienen de alguna manera un vínculo con la criminalidad. Entonces esta situación exige, ante estos acontecimientos de impacto que usted está mencionando, que haya una dinámica diferente, que esa debilidad pueda ser compensada, porque la política de seguridad del Estado no puede retroceder ni puede tener ningún fracaso. Simple y sencillamente sabemos que hay, como decía el oficial Bueso, mutaciones o hay transformaciones de estos procesos, por lo tanto hay que tomar correcciones, y la Constitución de la República faculta a las autoridades como Fuerzas Armadas y aún la policía para este tipo de acciones, y fusina, porque hay que aclarar, es la fuerza que está designada en este caso. Entonces se están tomando las correcciones, porque el proceso de seguridad del Estado está desde el momento en que se hace la investigación, la captura, hasta el momento ahora en que está privado de libertad la persona. Ahí comienza también la reinserción ante la sociedad, pero también ahí está concluyendo un proceso de seguridad del Estado. Ok, ya tenemos listo a Helio Zelaya desde el aeropuerto, por favor, avísenme. Ok, vamos alistando a Helio Zelaya desde el aeropuerto internacional de Toncontín, porque Helio Zelaya está con el coordinador del CODE, Hugo Maldonado, quien es crítico de esta intervención de los centros penales con la designación de Fulcina al frente de esta intervención. Pero yo le consulto aquí al ministro de Gobernación, ¿y qué va a pasar tras el nombramiento de esta interventora con quienes se venían desempeñando como máximas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario? ¿Fueron sustituidos? ¿Fueron suspendidos? ¿Fueron despedidos? ¿Van a ser sometidos a investigación? Han sido suspendidos en este momento. Eso es lo que dice el decreto ejecutivo. Han sido suspendidos. Obviamente los procesos de investigación están a la orden del día, y la nueva intervención tiene que estar presentando informes mensualmente, y tiene que en todos esos informes dar la situación permanentemente de lo que está aconteciendo y del manejo administrativo, de inteligencia, operatividad, funcionalidad, etcétera, de todo el sistema penitenciario. ¿Esta suspensión da paso a una investigación también contra ellos? Bueno, el decreto no lo está explicando, pero los procesos que se están siguiendo, obviamente, pues está subordinado a todo eso. Eso es parte de un proceso que está caminando. Ok. Coronel González Baradiaga, ¿cuáles han sido esas designaciones que les ha instruido el comandante de las Fuerzas Armadas, o sea, el presidente de la República, en este tema de las intervenciones de los centros penales? Bien, nosotros tenemos como misión establecida en el decreto, en el PCM, 8, de las cuales las más importantes son la normalización y correcto funcionamiento del sistema penitenciario, el cual pues incluye lo que es la estabilización del sistema para poder nosotros empezar a levantar y presentar lo que son propuestas acerca de cuál es el mejor manejo, el manejo idóneo para el funcionamiento de estos centros penales, dentro de lo que es el estricto respeto de los derechos humanos y dentro de la normativa legal vigente. Tenemos también lo que es como tarea brindarle al privado de libertad una atención médica, la cual pues se garantice lo que es su salud y sus condiciones dentro de los centros penales. Tenemos también establecer lo que son las diferentes normativas que se van a establecer entre lo que es las visitas de los privados de libertad y las otras situaciones que contribuyen a lo que es a mantener el estado de higiene mental de los privados de libertad. Básicamente, entre otras, son de las principales tareas y misiones que nosotros vamos a desarrollar. Como es lógico, nosotros para poder llevar a cabo esto necesitamos establecer lo que son prioridades, identificar debilidades para poder establecer acciones que nos conduzcan a lo que es a la estabilización del sistema. Bueno, me ha dicho 3, pero dentro de las 8 se contempla la investigación para quienes han estado dirigiendo el Instituto Nacional Penitenciario.
Como le digo, el diagnóstico es una situación bastante amplia. Dentro del diagnóstico pues aparecen lo que son las debilidades y fortalezas. Dentro de las debilidades posiblemente aparezca alguna situación que amerite ser presentada ante los diferentes órganos investigadores, que son los que van a darle seguimiento y deducir las responsabilidades en el caso que las existan. Ahorita con este diagnóstico pues nosotros vamos a sacar lo que es ese tipo de... Vamos a encontrarnos con alguna serie de situaciones las cuales de repente algunas van a requerir que sean investigadas y que sean puestos a los órganos investigadores para que sean ellos los que deduzcan las responsabilidades que corresponden en el caso de haberlas. Coronel Macoto, ayer Diario El Heraldo publicaba un reportaje que lo titulaba "Preocupa clima de anarquía y terror en los centros penales", y hubo un apartado para una interrogante: ¿cómo entran las armas a los centros penales? Yo se lo traslado a usted. ¿Cómo han entrado estas armas a los centros penales? Sí, es importante, estimado, hacer las consideraciones del caso. Primero, hay que reconocer el esfuerzo que el gobierno, el Estado de Honduras, ha desarrollado en materia de administración de centros penales en los últimos años. ¿De qué situación venimos? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y cómo se ha venido desarrollando una estrategia que ha permitido una administración más correcta? En relación a su interrogante, le voy a pedir que hagamos un pequeño alto, me prepara la respuesta porque ya tenemos en línea al periodista Helio Zelaya, quien está con el coordinador del CODE, Hugo Maldonado, desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín, y es importante su opinión porque él hoy es de los más críticos de esta intervención que el presidente ha decretado en los centros penales. Adelante, Helio, buenos días. Buenos días, Eric Mejía, las personas que te acompañan en el foro de Noticias Canal 10. En este momento los acompaña Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos. En su momento, él en esta misma fuente, en este mismo medio de comunicación como está en TV Noticias, lo dijo: esto de la masacre en los centros penales es cuestión de tiempo, las intervenciones no es la solución. Sobre este tema, Hugo Maldonado. Buenos días Eric, buenos días a todos los amigos ahí presentes, el viceministro, el nuevo jefe de la Fuerza Armada. Creo que un saludo desde el Comité de Derechos Humanos. Yo creo que no hubo mejor acción que la que se dio el día de ayer a través del Consejo de Ministros, en donde se toma una decisión muy acertada a nivel del Instituto Nacional Penitenciario. Viceministro de Seguridad y amigo de la Fuerza Armada, creemos que el Comité de Derechos Humanos nunca ha sido enemigo de ningún sector, de ninguna institución del Estado. Es más, podemos aunar esfuerzos para colaborar con ustedes en esta nueva tarea al interior del Instituto Nacional Penitenciario y al interior de cada uno de los otros penitenciarios. Les cuento que ayer mismo fui a Támara y fui a Cefas. Hice un recorrido en Casablanca donde hay 1.800 privados de libertad y hay paz y tranquilidad. Yo creo que ustedes tienen ya un diagnóstico situacional sobre la situación de los centros penitenciarios, porque ya días vienen estando en Támara, en La Tolva, en Ilama y aquí en El Porvenir Francisco Morazán. No me queda la menor duda que vamos a hacer un esfuerzo en beneficio del país y en beneficio de los 21.000 privados de libertad. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, yo creo que apoya este esfuerzo, porque ya no queremos más derramamiento de sangre, no más heridos en los centros penitenciarios, mucho menos muertos. Los familiares de los privados de libertad, creo con que ya estamos dialogando. Ayer pude dialogar con los privados y hay paz y tranquilidad en ellos. Yo creo que podemos hacer un trabajo y lo único que yo le añadiría al decreto de emergencia sería la rehabilitación de los privados de libertad, y realmente ese sería el esfuerzo del Comité de Derechos Humanos. ¿Están dispuestos a trabajar junto a las nuevas autoridades a esta intervención? Pero al mismo tiempo, ayer el mismo ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, mencionaba de que parte de estos problemas en los centros penales han sido los defensores de derechos humanos, porque todos están metiéndose en todo, defendiéndolo. Mire, yo lo que el doctor o el ilustrísimo don Romeo Vázquez Velázquez diga me tiene sin cuidado. Yo creo que
me debo entender con ustedes que forman parte de la nueva estructura de la Fuerza Armada y que forman parte de la estructura del nuevo Instituto Nacional Penitenciario. Creo que no puedo decir que es malo, sino que realmente aquí la problemática penitenciaria no es del presidente de la República, la problemática penitenciaria es de todos los hondureños. Queremos la paz y la tranquilidad, porque en esa medida que cultivemos la paz y la tranquilidad a nivel de cada uno de los centros penitenciarios, creo que el resto de la sociedad va a estar en paz también, y esto no me cabe la menor duda que el esfuerzo que podamos hacer desde el Comité de Derechos Humanos, la veeduría social que vamos a seguir haciendo, entonces va a ser alguna del conocimiento de ustedes. De forma concreta, Hugo Maldonado, ¿qué recomendaciones a las nuevas autoridades de estos centros penales del sistema carcelario? Yo sé que el decreto ejecutivo es ya, digamos, reformular la ley del Instituto Nacional Penitenciario. Solo le agregaría el tema de la rehabilitación, que no lo veo en todo el decreto, no se tomó. Tal vez pasó desapercibido por la emergencia, pero yo sí creo que hay que ponerle, hay que añadirlo y ver qué se puede hacer, porque hay gente que quiere rehabilitarse en los centros penitenciarios, y el sistema de justicia tenemos que comprometerlo para ver cómo logramos descongestionar los centros penitenciarios, y yo no creo que la mejor ayuda sea un indulto o un perdón, etcétera. Yo creo que lo mejor es que el sistema de justicia nos ayude a erradicar esa mora judicial que hay con los privados de libertad en el país. Y cualquier consulta, está aquí Hugo Maldonado, escuchándote, uno de tus invitados. Tengo que hacer una pausa comercial, solamente para cuando vengamos de la pausa, quiero que Hugo Maldonado conteste un interrogante. ¿Qué debe de pasar a consideración de él en el caso de los que estaban fugiendo al frente del Instituto Nacional Penitenciario? ¿Tienen que ser investigados? Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. Hay muchas formas de ahorrar. Él lo hace de la forma tradicional. Él ahorra de la forma digital. Ella ahorra su remesa muy cerca de casa. Y a él no lo detienen los horarios. Todos tienen en común que confían sus ahorros en Banco Atlántida. Y esta Navidad participas para ganar premios en efectivo, incrementando el saldo promedio de tu cuenta de ahorros. Son 50 ganadores y más de 2.5 millones de lempiras en premios. Aquí es más conveniente ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro desde tu celular. Atlántida más fácil. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Hay muchas formas de ahorrar. Él lo hace de la forma tradicional. Él ahorra de la forma digital. Ella ahorra su remesa muy cerca de casa. Y a él no lo detienen los horarios. Todos tienen en común que confían sus ahorros en Banco Atlántida. Y esta Navidad participas para ganar premios en efectivo, incrementando el saldo promedio de tu cuenta de ahorros. Son 50 ganadores y más de 2.5 millones de lempiras en premios. Aquí es más conveniente ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La ley de alivio de deuda es ya una realidad. Beneficiar enormemente porque mi salario solo no me salen 1,000 lempiras y de ellos no puedo pagar nada. Los empresarios, y aquí hay que felicitarlos también, de que ellos van a poder hacerle deducciones en sus empresas a los trabajadores de la empresa privada que también puedan readecuar sus deudas. La gente consolida su deuda, libera dinero que en vez de estarlo pagando le va a quedar disponible, ya van a quedar en la parte buena de la central de riesgo como buen pagador. Aprovéchenlo para que nosotros, que tenemos bonos hasta de 110,000 lempiras para poderse hacer dueño de su propia vivienda. Y aquí es donde los bancos van a bajarse en la tasa de interés, van a buscar los plazos más largos, los institutos de previsión. Y también muchas cooperativas van a participar. Tenemos que ponernos en los zapatos de la gente siempre. Y si estamos aquí,
tenemos que hacer que las cosas cambien. Gobierno de la República. Son Popo, tu app para comprar celulares de todas las marcas a los mejores precios. Compra el B-Móvil AX1077 por solo 1,299 lempiras y te enviaremos un regalo. Descarga la app y compra ya. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le estamos consultando hoy, ¿cree usted que fue una buena decisión el poner en manos de una comisión militar policial la administración de las cárceles? Si cree que sí, vote con la A. Si cree que no, vote con la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consultamos, ¿cree usted que fue una buena decisión el poner en manos de una comisión militar policial la administración de las cárceles? Si cree que sí, vote con la A. Si cree que no, vote con la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Volvemos hasta al Aeropuerto Internacional de Toncontín. Elio Enrique, única y exclusivamente con esta interrogante que yo le planteaba a Hugo Maldonado, coordinador del CODE. ¿Qué tiene que pasar con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario que fueron suspendidas? Adelante, Elio Enrique. Gracias, Eric, por ese nuevo contacto. Hugo Maldonado, ¿se debe investigar a las 6 autoridades de los centros penales de nuestro país? Mire, yo creo, como activista de derechos humanos y como presidente de CODE, que las autoridades anteriores tuvieron mucho que ver con la situación de la violencia al interior de los centros penitenciarios del país. Una sana recomendación que yo haría, por ejemplo, es que no sigan poniendo castigos más castigos al interior de una cárcel, hacer otra cárcel. Allá, ahí en Cefas, las privadas de libertad que están en el módulo 89 o 8 y 9, allá dice que ellas estaban regidas bajo la ley Gudiel, así la llaman allá, que adentro que ellas no tienen nada que ver con los otros grupos, pero que esa ley Gudiel dice que les permitía a ellas estar 23 horas encerradas cuando tenían todo el espacio disponible y no son privadas de libertad peligrosas, por ejemplo, ¿verdad? Porque la investigación va en la parte administrativa y penal. Yo creo que tiene que investigarse y que muy seriamente la Fiscalía Especial de Derechos Humanos tiene que poner manos y cartas con mucha responsabilidad, porque solo este año hubieron 17 muertes en los centros penitenciarios del país. Deben de investigarse a profundidad y yo, desde la perspectiva del CODE, sí, ellos deben de presentársele un requerimiento fiscal, no porque lo quiera Hugo Maldonado, sino porque a cargo de ellos estaba la administración y la custodia de los 21,000 privados de libertad. Cuando yo le menciono a usted sobre el sistema de justicia, es otros que el presidente debe de exigirle a la Corte Suprema de Justicia de mover esa muela judicial, y así les vamos a ayudar en mucho a los que están tomando el mando en cada uno de los centros penitenciarios. ¿La investigación tiene que hacer la oficina a través del Ministerio Público o cómo? Lo tiene que hacer la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos. Gracias. Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos. Pues Eric, ya escuchaste las reacciones sobre la intervención en los centros penitenciarios en nuestro país. Ahí está claro, dice que ha sido buena esta medida de intervenir los centros penales. Regreso contigo a estudios. Buen día. Gracias, Elio Zelaya, desde el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Importante este contacto con el coordinador del CODE, Hugo Maldonado, porque él venía siendo crítico de lo que estaba ocurriendo en los centros penales. Hoy está respaldando esta intervención designada por el gobierno en los centros penales. Bueno, pero si ahora Fusina ha sido designada para la intervención de los centros penales, yo me pregunto, ¿y qué pasó entonces con la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, que también era liderada por militares? Yo le consulto aquí al coronel Macoto, ¿qué pasó con esta Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios? Y aquí estuvieron cuando el presidente Hernández anunció esta Fuerza Nacional.
¿Dio o no dio los resultados? Yo quiero, okay, perfecto. Yo quiero darle una perspectiva. ¿O es un reforzamiento? Sí, yo quiero darle una perspectiva, mire. ¿Ministro? Lo que ha pasado es que había una combinación de la incidencia administrativa civil y de la incidencia hasta cierto punto con un enfoque de seguridad, ¿verdad? Porque la ley pues habla de que la policía tiene esas funciones y parte de la seguridad es prevenirla aún ahí dentro de los centros penitenciarios para proteger a la población. Pero ese componente de una u otra forma no da uniformidad en el sistema y empezamos a ver fallas, que las fallas hay que reconocerlas y por eso estamos haciendo un cambio en esta dinámica y una intervención, porque se necesitaba una homogeneidad y en ese sentido es lo que queremos nosotros como gobierno, darle a la población y darle a la población penitenciaria la garantía y la seguridad de que esa homogeneidad va a poder tener la incidencia que se espere, que se necesita, que se requiere, porque yo le repito, ha cambiado esta situación en los centros penitenciarios. Los privados de libertad que están ahí son los mismos que estaban hace algunos meses en las calles. Entonces tenemos que tener una mano fuerte y de una u otra forma quizás los custodios, quizás los agentes penitenciarios no tenían las condiciones o no se pudo obtener la rigurosidad que exige este sistema, porque este sistema ha cambiado fuertemente. Eso no quiere decir que el sistema no está generando las expectativas que se requieren, solamente es un aviso de que hay que tomar acciones y es lo que se hizo. Porque ¿de qué venimos en el sistema penitenciario? Venimos que antes aquí hubo incendios que generaron cientos de muertes en Comayagua, en San Pedro Sula, allá en Atlántida. Venimos de homicidios que a veces ni trascendían en ningún lado. O sea, y esto no solamente es en Honduras, esto sucede en los países de Latinoamérica. Ayer en Panamá hubo una reyerta donde hubo 11 muertos y 11 heridos en un solo suceso. Ayer en Panamá. Eso sucede en todos lados, como que existe una acción regional para que los centros penales puedan provocar una desestabilización en los sistemas de seguridad de cada país. Y no digamos el tema de fuga, que sucede en diversidad de lados, ha pasado en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Entonces nosotros aquí tenemos centros penitenciarios de máxima seguridad porque todo el equipamiento, todo el sistema que se implementó es con ese propósito. Pero hay que darle mantenimiento, hay que darle la seguridad, hay que darle la garantía al sistema para que los que estén ahí puedan ser privados de la forma en que no se den este tipo de situaciones. Ninguna reacción, no digamos un homicidio o mucho menos una fuga, ¿verdad? Bueno, nos envía un mensajito Carlos Aguiluz, gobernador político de Comayagua, me dice: la decisión tomada es la más correcta partiendo del hecho de que las estructuras criminales se han convertido o tomado más poder inclusive que algunas fuerzas del mismo Estado. Pero le vuelvo a hacer la interrogante a usted, coronel Macoto. ¿Y qué pasó entonces? Y ahí colocamos, ¿qué pasó con la Fuerza Nacional de Control de los Centros Penitenciarios? Primero quisiera contestarle la primera interrogante que nos formuló sobre el ingreso de armas y que también va relacionado con qué pasó con esta Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios. Esto lo queremos relacionar con la actual filosofía de mando de mi general Ponce y también mi general Tito Livio Moreno Cuello, y encontramos entonces ahí variables importantes. Número uno es la conciencia, o sea, estar consciente de la responsabilidad que se asume cuando es designado en una misión, en una responsabilidad, en una dirección de una entidad. Eso es muy importante y trascendental. Luego de eso tenemos otra variable muy importante, que es el compromiso. O sea, el compromiso se va a ver reflejado permanentemente por todas aquellas acciones que nosotros desarrollemos para llevar a cabo una tarea, una misión. Entra ahí entonces la diligencia, la actitud para desarrollar una situación, una misión. En relación a estas interrogantes, lejos de señalar o ver
lo que ha pasado es generar una propuesta, generar un cambio para que la administración de los centros penales logre algo muy importante, que es la generación de liderazgos en este sistema y sobre todo el establecer una jerarquía bien consolidada para poder llevar a cabo esta misión. La misma interrogante para el coronel Bueso. Próximo coordinador, próximo comandante para el noroccidente de Fusina. ¿Qué ha estado pasando con el ingreso de armas en los centros penales? Bueno, Eric, entendamos que este tipo de estructura organizativa está conformada principalmente por personas. Y las personas de alguna manera pueden verse vulnerables ante ciertas situaciones por diferentes motivos. Lo más importante es lo que decía el señor ministro, que cuando existe una unidad de mando bien definida y existe un control total de esa unidad de mando para poder manejar todos los procesos que se lleven a cabo en un centro penitenciario, las cosas, ténganlo por seguro que tienen que cambiar. No vamos a desconocer de que de repente algún miembro de la institución o algún miembro de la policía pueda verse de repente persuadido o disuadido por un tipo de personajes que están metidos en esta situación de la criminalidad, pero lo más importante es que vamos a generar los cambios que se requieren en el sistema, que el orden se va a establecer y que en los próximos días van a haber novedades importantes de este proceso que sin duda alguna va a llevar a una mejora total del sistema penitenciario en el país. Coronel González Maradiaga, tomando en cuenta que los medios de comunicación están haciendo énfasis sobre este elemento y se plantean cómo entran las armas a los centros penales. Ahora yo le consulto a usted, ¿cómo prevenir el ingreso de armas? Tomando en cuenta, bueno, a nosotros nos decían aquí en los medios de comunicación, tecnología de punta en los centros penales. ¿Cómo prevenir esto? ¿Qué ha venido ocurriendo? Interesante y muy buena la pregunta que usted realiza. Al respecto, pues yo quiero ampliar un poco más lo que mencionó el coronel Macoto, y es que los sistemas están compuestos por personas, tecnologías y infraestructura, y como un sistema completo, al fallar o al haber una debilidad en cualquiera de los componentes del mismo, pues genera lo que son una falla en el sistema completo. El personal es un personal clave y crítico, sobre el cual pues descansa lo que es la operatividad de los diferentes sistemas. En función de esto es que nosotros estamos levantando lo que es el diagnóstico para poder identificar las debilidades que hay en el sistema y poder hacer las correcciones del caso. Bueno, yo le consulto aquí al ministro de Gobernación, Leonel Ayala. ¿Acaso no hay alguna colisión internamente en los centros penales, ministro? Es que esos son los riesgos que han habido. O sea, nosotros no podemos meter las manos al fuego por nadie, porque la colusión, la amenaza, el soborno, la intimidación son parte de las situaciones que se pueden dar contra un agente penitenciario. Imagine que a un agente penitenciario le diga, mire, si no me deja meter esto, lo amenazo de esta manera. O un soborno, deje meter esto y tenga esto. O sea, están expuestos, son personas, pero de eso se trata, y esa ha sido la lucha permanente, y por eso hay que comprender también el trabajo y el esfuerzo que ha hecho la gente que ha estado funcionando. Pero obviamente cuando el sistema tiene sus debilidades, hay que tomar acciones, y de eso se ha caracterizado el gobierno del presidente Hernández, de tomar acciones, porque nos hemos acostumbrado como sociedad a algo bueno, a algo fuerte, a algo grande. Entonces cuando hay debilidades hay alarma, hay preocupación. Eso es lo que ha pasado, porque ahora usted no va a ver 80 muertes como pasaban antes. Ahora vio que hay una situación de impacto como la que sucedió en los últimos meses y hay toma de decisiones. ¿Qué es lo que ha sucedido en Honduras? Antes todo el mundo hablaba de un aeropuerto, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, y que iba a construir con Mayagua, nadie hacía nada. Vino el presidente Hernández y lo hizo. Todo el mundo hablaba de la carretera Olancho, que nunca se construía, vino el presidente y lo hizo. Todo el mundo hablaba de la carretera Chiruteca, vino el presidente y lo hizo. O sea, Copán Ruina, que hablaban de un aeropuerto que por años y nunca nadie hizo, y el presidente Hernández lo hizo. Cárcel de máxima seguridad, sacar el centro penal de San Pedro Sula. Los sanpedranos lo queríamos, y todo el que quería llegar a la presidencia lo decía, que iban a sacar el centro penal de San Pedro Sula.
Llegó el presidente Hernández y lo hizo. Ese fin de semana no hubo homicidios en todo el Valle de Sula y bajó los homicidios. O sea, son humanos los que están ahí, y cambiar cultura de trabajo no ha sido fácil, no es fácil. Por lo tanto, cuando hay una situación que amerita un cambio en la toma de decisiones, aquí está la respuesta. Lo importante es tomar decisiones y que la población vea que hay acciones en ese sentido. Y aquí están las decisiones, porque las Fuerzas Armadas son una institución que está integrada en Fusina, y Fusina tiene ahora esta responsabilidad, y hay que entender ese rol de las Fuerzas Armadas que la Constitución lo establece. Yo se lo puedo leer aquí: labores por la paz, labores de apoyo a la seguridad, labores por la población. Y es lo que está sucediendo en este momento. Bueno, nadie puede desconocer los avances en la reducción de la inseguridad en el país, pasar de una tasa de homicidios superior a los 80 a 40 por cada 100.000 habitantes. Pero con este tema del Centro Penal de San Pedro Sula, los sanpedranos celebraron, pero los amigos del Departamento del Paraíso no han celebrado. La tasa de homicidios ha crecido drásticamente en el Departamento del Paraíso, porque hoy tenemos en el municipio de Moroselí la tolva. Así de sencillo, ministro. Así de sencillo. Usted está radicado en San Pedro Sula, y usted se puede sentir a gusto por lo que pasó con el Centro Penal sanpedrano, pero los paraiseños no, porque llevaron y establecieron la tolva en Moroselí. Fíjese que y ahora en Danlí y en el Paraíso, no a diario, pero sí por lo menos a la semana se reportan asesinatos, ministro. Fíjese que, y antes no pasaba esto. Fíjese que parte de todo esto, porque esto hay que estudiarlo, ¿verdad? Y por eso yo espero que con la incorporación de esta intervención y de Fusina arroje nuevos análisis y nuevos diagnósticos. También tiene que ver el nivel de sobrepoblación que hay. Y en el sistema penitenciario ha bajado con todo, y que ha aumentado la población penitenciaria. Se duplicó de 11.000 casi a 23.000. Y mire cómo estábamos en la sobrepoblación. De 103% Ajá. bajó a 46%. Ajá. Todavía tenemos un 46%. Ajá. ¿46% de qué? De sobrepoblación en los centros penales. En los centros penales. Y es de las más bajas en Centroamérica. Ajá. En Centroamérica, pero mire cómo ha bajado con la construcción de nuevos centros penitenciarios. Ajá. Y se ha identificado que cada vez que se hace un traslado de privados de libertad de alta peligrosidad, el homicidio baja fuera de los sistemas penitenciarios, fuera del recinto penitenciario. Quiere decir que hay un vínculo directo. Por lo tanto, muéstrame aquí. Todo este sistema, todo este análisis tiene que continuarse. Esto es algo permanente, una valoración, una evaluación, diagnósticos, análisis, estudios, y ahora, afortunadamente, también el decreto deja establecido que asesores internacionales o nacionales pueden también colaborar y ayudar con las tareas que está haciendo ahora esta intervención por parte de Fusina. Bueno, relación población-hacinamiento al 2018 en un 40% en comparación con un 103% que prevalecía en el año 2016. ¿Hay menos privados de libertad hoy, ministro? Hay el doble. ¿Hay el doble? Más del doble, hay casi 23.000 ahora. Pero hay más cárceles. 11.000. Claro, hay más instalaciones penitenciarias. Ajá, ok. Entonces lo que se ha reducido es el hacinamiento. Sí, es parte de lo que se ha reducido. El hacinamiento. En todos los aspectos se han reducido las estadísticas. El hacinamiento. Coronel Macoto. Sí, es importante también resaltar que paralelamente a este trabajo de intervención de los centros penales, y con lo que usted expresaba, de esa generación de repente que puede haber de inseguridad al establecerse en Moroselí, como usted lo mencionaba, este centro penal. De igual manera, en el marco de Fusina ya se está trabajando en una revisión de las diferentes situaciones que pudiesen estarse presentando relacionados con los centros penales. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros poder estructurar al corto plazo un diseño estratégico que nos permita generar una serie de acciones en las diferentes comunidades aledañas a donde están ubicados estos centros penales de máxima seguridad. Bueno, y no solamente eso pasa, por ejemplo, en el Departamento del Paraíso. Coronel Bueso, tengo entendido que usted es de Occidente. Lo mismo me decían autoridades departamentales y municipales de Santa Bárbara, preocupados por el tema del pozo.
que eso también ha aumentado la inseguridad en el departamento de Santa Bárbara. Sí, lo que hay que entender, Eric, es que hay que identificar claramente las causas, porque muchos aspectos tienen que ver con la percepción y queremos de repente asociar que un efecto que se esté produciendo en la violencia está causado por un aspecto que en el colectivo queremos manejarlo de esa manera. No es que está directamente relacionada la presencia de las cárceles, tanto en Santa Bárbara como en Moroselí, con la incidencia criminal. Son otros factores los que inciden para que se produzca el tema de la violencia. El incremento del narcomenudeo en el país ha sido un factor importante para que estas incidencias se estén presentando en el país. En el caso del Paraíso, como usted mencionaba, este año incluso en el Paraíso el índice de violencia ha disminuido en el Paraíso. El problema es la percepción, o lo que nosotros queremos de repente imaginar de que las incidencias que se están presentando puede ser producto de la presencia de la cárcel en ese sector, pero no necesariamente eso está vinculado con los efectos que estén produciendo en estos temas de inseguridad que se presentan en el país. Usted me dice que los índices de homicidios en el Paraíso, contrario al año pasado, más bien están reduciendo, pero los reportes del Observatorio de la Violencia de la Universidad son contrarios. Pero las estadísticas, eso es lo que presentan. Ha habido un nivel de estabilidad en el Paraíso, entonces hay números positivos, no los que esperábamos, pero hay ciertos números positivos que podemos decir que de alguna manera en el Paraíso la situación de violencia se ha mantenido controlada. Lo que le quería hacer mención solamente era que no relacionar directamente la presencia de una cárcel a los efectos de inseguridad que se pueden presentar en una zona determinada. Son otras causalidades las que de repente ocasionan este tipo de incidencias. Sí, pero yo le digo, fue una herencia pésima, negativa, como usted le quiera llamar, lo que nos han dejado los políticos al departamento del Paraíso. No se le puede calificar de otra manera. ¿Y por qué dice eso usted? ¿Y por qué? Por la tasa de homicidio, ministro, en Dalí, el Paraíso. Pero usted tiene la certeza. Claro, ahí están los datos son duros, ministro, los datos son duros, los datos son indiscutibles, ministro. Pero vale la pena hacer el análisis, ¿cuál es la razón? Moroselí, vea usted, nunca se tenía, claro, nunca, no habían centros penales de esa dimensión como la Tolva en Moroselí. Bueno, director de esta intervención, coronel González Maradiaga, primeras acciones tomadas por su persona al frente de esta intervención. Lo primero es realizar un análisis del sistema completo como tal, la cual pues ahorita estamos realizando, porque lo que se pretende es mejorar y presentar propuestas de solución a largo plazo. La comisión pues ahorita tiene un término únicamente de 6 meses, pero al finalizar nuestra gestión que está enmarcada en el PSM, nosotros vamos a dejar un diagnóstico bien claro y vamos a dejar proyectadas las acciones a tomar para que el sistema nacional penitenciario pueda desarrollarse de una manera eficiente y que pueda cumplir con las expectativas de los ciudadanos. 6 meses son más que suficientes para esta intervención en los centros penales. 6 meses es lo que nosotros tenemos en el PSM. El diagnóstico nos va a dar, básicamente es para sacar el diagnóstico, y del diagnóstico pues nosotros vamos a deducir cuáles son las prioridades que tiene el sistema para poder hacer las correcciones que correspondan. Nuestras acciones pues no van exclusivamente a lo que es a medio controlar, a tapar, sino a dejar un sistema saneado que pueda responder las expectativas que tiene el pueblo hondureño. Coronel Macoto, 6 meses serán más que suficientes para esta intervención. Este proceso de intervención no básicamente está enmarcado en función de tiempo. Se han establecido condiciones, hay condicionantes que van a estar caracterizando cada fase que se va a desarrollar. Entonces, una vez cumplida cada condicionante, eso va a dar paso entonces a poder llevar a cabo eventualmente en un tiempo a un proceso de transición que permita poder dejar establecido un sistema muy consolidado. Coronel Bueso, ¿más que suficiente estos 6 meses? Hay que entender cuál es la intención política con respecto a la problemática que está pasando en los centros penales. Inicialmente es establecer un orden inmediato a los centros penales, y que eso ya se está tomando acciones para que el orden y el control se restablezcan en los centros penales.
Lo otro, como lo mencionaba mi coronel González, es hacer un diagnóstico para poder solucionar los problemas que en este momento se están presentando, problemas de carácter administrativo y logístico. Y lo más importante de la intervención, aparte del orden y de poder solucionar algunos problemas que en este momento se estén presentando, es presentar una recomendación del sistema en general, para que al final de 6 meses nos pueda dar una radiografía bastante completa y poder tomar las decisiones y acciones que correspondan. Si es el caso de crear una nueva estructura, probablemente sean las decisiones que el alto mando pueda tomar a nivel del gobierno. Si se requiere otro tipo de acciones de poder incrementar los esfuerzos en cuanto al orden y el control en el centro penal mientras se establece una nueva estructura, eso es lo que va a acontecer. Lo más importante es entender las acciones que se están tomando, que ha sido una acción responsable de parte del Estado, intervenir en los centros penales, y como le vuelvo a reiterar, Eric, los cambios y el control viene y va a estar ahí presente en los centros penales. Bueno, ministro, voy a hacer la segunda pausa comercial, pero antes ha dicho Melissa Elvir de la Fundación Democracia Sin Fronteras que es preocupante que se dé a las Fuerzas Armadas la intervención. Pareciera que estamos en la época de los 80, donde los militares tenían el control de toda Honduras. Lo dice la abogada Melissa Elvir. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos su respuesta. Ya volvemos. ¿Cuántas horas al día pasas en tu auto? ¿En tu día a día? ¿En tus actividades recreativas? ¿O camino a tus destinos favoritos? Tu auto forma parte importante de tu vida y va contigo a todas partes. Sea que viajes solo o acompañado. Asegura tu auto y asegúrate tú también con un seguro de autos que te respalde en todo momento, con amplias coberturas y una asistencia completa, a cambio de una prima accesible a tu presupuesto. Seguros Atlántida, respaldo confiable. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. En esta Navidad, carrozas, villas navideñas, posadas, villancicos, parques, cenas, cine y más, con la familia disfrutarás muy pronto. Llegó la Navidad y en Honduras la vamos a pasar unidos en familia, disfrutando de posadas, villancicos, parques, cenas, cines, villas navideñas y más. Espéralo. Ahorrando, ahorrando, muchos premios estarás ganando. Cochinito regalón. Hoy, 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 hoy. Muchos premios me darás. Hoy, hoy, hoy. Con solo ahorrar en mi cuenta de aportaciones puedo ganar electrodomésticos, moto, carro y $500,000 en efectivo en mi cooperativa Elga. Mis ahorros ganan porque ganan. Cochinito regalón. Hoy, 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 hoy. Muchos premios me darás. Hoy, hoy, hoy. Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Restricciones aplican. ¿Cuántas horas al día pasas en tu auto? ¿En tu día a día? ¿En tus actividades recreativas? ¿O camino a tus destinos favoritos? Tu auto forma parte importante de tu vida y va contigo a todas partes. Sea que viajes solo o acompañado. Asegura tu auto y asegúrate tú también con un seguro de autos que te respalde en todo momento, con amplias coberturas y una asistencia completa, a cambio de una prima accesible a tu presupuesto. Seguros Atlántida, respaldo confiable. ¿Padece usted de diabetes tipo 2, presión arterial o ansiedad? La hoja Stevia Criolla, 100% orgánica de Stevia Suki, regula tus niveles y es un gran aliado de las dietas. Es el mejor aliado de tu salud. La hoja Stevia Criolla te da muchos beneficios para tu salud y ahora puedes adquirirla en pulperías, abarroterías y mercaditos. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando, ¿cree usted que fue una buena decisión el poner en manos de una comisión militar policial la administración de las cárceles? ¿Qué opina usted? ¿Cree usted que fue una buena decisión el poner en manos de una comisión militar policial la administración de las cárceles? Si cree que sí, vote con la A. Si cree que no, vote con la B.
Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Ministro, ¿ha sido una buena decisión? Sí, mire, Eric. Yo voy a esperar los resultados, ¿verdad? Yo le quiero hacer un preámbulo a esto. Hay muchos políticos que inclusive quisieron que se cerraran las cárceles de máxima seguridad. Y hay muchos políticos que también querían que las Fuerzas Armadas volvieran a sus cuarteles, que no hicieran labores de seguridad ni otras labores, que son los mismos que son amigos de las maras, que son amigos del crimen organizado y que defienden a los narcotraficantes, son los mismos. ¿A quién se refiere? Y muchos críticos, no voy a mencionar nombres, ya la población sabe quiénes son, pero lo importante es que nosotros sí creemos en una Honduras diferente, y sí creemos en una institución seria, porque hay políticos que hasta han tratado de difamar a la institución militar, a las Fuerzas Armadas, y créanme que han sido irresponsables como siempre lo han sido. Y le quiero leer el artículo 274 de la Constitución de la República, Eric. ¿Qué dice? Quiero que la población mire esto. Escuchen. Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con las secretarías de Estado y demás instituciones. Ahí ya les está autorizando para que puedan cooperar con instituciones como el sistema penitenciario, a pedimento de estas, en labores de, y agrega cuáles, entre otras, alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria. Han hecho un escándalo con ese tema de que Fuerzas Armadas va a colaborar, va a cooperar en el tema de agrícola. Y mire aquí dice, ¿ve? Agricultura, protección del ambiente y reforma agraria. Y es clara la Constitución de la República, artículo 34. Escuche lo que sigue. Participarán en misiones internacionales de paz, en base a tratados internacionales, prestarán apoyo logístico de asesoramiento técnico, de comunicaciones y transporte, en la lucha contra el narcotráfico. Colaborarán con personal y medios para hacer frente a desastres naturales y situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes. De emergencia, ¿verdad? Está abierto eso. Así como en programas de protección y conservación del ecosistema, la educación académica y formación técnica de sus miembros y otros de interés nacional. Otros de interés nacional. También ahí lo permite. Además, cooperarán con las instituciones de seguridad pública. A petición de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado. Y usted sabe que el crimen organizado en el sistema nacional se extiende hasta los centros penales. Muchos de estos homicidios son por reacciones, por revanchismo, por venganza, por disputas de territorio, etcétera. Así como en la protección de los poderes del Estado y del Tribunal Supremo Electoral a pedimento de estos en su instalación y funcionamiento. Es clara la Constitución de la República. Bueno, ahora yo le hablo la interrogante. Ha dicho en las últimas horas la abogada Melissa Elvir de la Fundación Democracia Sin Fronteras. Es preocupante que se dé a las Fuerzas Armadas la intervención. Pareciera que estamos en la época de los 80, donde los militares tenían el control de todo en Honduras. ¿Qué le parece esta declaración? Porque yo ya le leí a usted la facultad constitucional para diversidad de temas. Lo que pasa es que tenemos que aprovechar toda la capacidad instalada que tiene las Fuerzas Armadas de Honduras, todo el conocimiento, todo el recurso humano, toda la logística, toda la infraestructura, toda su experiencia y toda la voluntad, además de la disciplina que hay. O sea, porque vamos a estar expuestos a situaciones de debilidad del sistema en el tema penitenciario, si podemos usar un recurso tan valioso como Fusina. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque vamos a seguir nosotros inventando si tenemos la capacidad en base a lo que dispone el Estado y en base a la ley. ¿Por qué? No sé por qué. ¿No se debió nombrar a un civil también como parte de esta interventora? Y no teníamos civiles. Y empezamos a ver fallas en el sistema. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que se ha incorporado a la política de seguridad integralmente, también, además de la policía, otras instituciones, y se han creado unas grandes instituciones, la ATIC, la EPI, todas esas instituciones que también investigan, también las Fuerzas Armadas, la Policía Militar, Fusina, y está desde el momento de la investigación, la captura, hasta el momento ahora,
en el cual desde los centros penales también opera crimen organizado. Lo que pasa es que hay que tener un control total, y lo que se está haciendo ahora es teniendo una incidencia de una institución que ha estado velando por todo el sistema de seguridad, que también incluye el sistema penitenciario. Mire, que me dice un amigo alcalde, me dice, las Fuerzas Armadas cooperan en agricultura, no dice que se harán cargo. Que eso es lo que hacen, cooperar, pues. Cooperar, eso es lo que va a pasar, eso es lo que está sucediendo, fue una cooperación. Bueno, más que preocuparse, ¿sí?, porque esté la presencia de las Fuerzas Armadas acá, la preocupación debería de ser no tomar acciones. En este caso, el gobierno de la República ha tomado acciones para fortalecer este sistema de una autoridad que estaba constituida y que hace uso, como expresaba el señor ministro, de los recursos que cuenta el Estado de Honduras. El Estado de Honduras a las Fuerzas Armadas permite preparar todo su personal en diferentes tareas, en diferentes áreas, y eso es lo que considera el Estado de Honduras. El señor Presidente de la República, el señor Comandante General de las Fuerzas Armadas, siempre utilizar este recurso donde él estime conveniente, basado siempre en lo que es la Constitución de la República. La comisionada Glenda Ayala, comisionada de CONAPREN, que es el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Coronel Bueso, también ha dicho, la militarización en los centros penales podemos verla como una involución, un retroceso. Habíamos avanzado, dice Ayala, pero recurrir a los militares a que formen parte del sistema penitenciario contraviene las normas. ¿Qué le puede decir usted al CONAPREN? Yo lo que le puedo mencionar, Eric, es que primeramente, como mencionaba el señor ministro, estamos en el marco de la ley. O sea, la institución militar es una institución más dentro de las estructuras del Estado. Decía un importante escritor en el siglo XX de que la institución militar evoluciona junto con la sociedad, porque viene de la sociedad y converge con ella. Entonces no es posible que una institución tan importante como lo son las Fuerzas Armadas, que ya un basamento legal de nuestra actuación, no esté inmersa en los problemas y las necesidades de la población y la sociedad. Entonces la respuesta y el actuar de las Fuerzas Armadas en esta serie de temáticas que son importantes y necesarias para el país obedece simplemente a un mandato constitucional y a esa interdependencia que tenemos de las instituciones, en este caso las Fuerzas Armadas, con su sociedad. Los términos de militarización son términos que de repente nosotros importamos de ese ámbito intelectual con algún sentido peyorativo, pero la militarización solamente es parte de lo que le estoy explicando, aquella respuesta y contribución de sus Fuerzas Armadas para con su pueblo, para poder resolver sus múltiples necesidades. Bueno, también Glenda Ayala no es familia suya. No. Bueno, Glenda Ayala, comisionada del CONAPREN, también ha dicho sobre el tema de los derechos humanos, Coronel González Maradiaga, esperamos también que no se vulneren más los derechos de las personas y que las cosas mejoren. Hay que ser parte de la solución y no del problema. ¿Qué le dice usted al CONAPREN respecto al tema del respeto de los derechos humanos de los privados de libertad? Pues yo le puedo decir que ese es el norte que nosotros hemos tomado, y de ese norte pues se deriva todo lo demás. Si nosotros miramos de los derechos humanos, partimos a hacer lo que es un análisis jurídico de la actual normativa penal para poder nosotros darle cumplimiento a la normativa establecida penal y por ende garantizar lo que es los derechos humanos de los privados de libertad. De aquí se deriva otra serie de acciones y situaciones las cuales deben de ser analizadas como todo un sistema. Y un sistema implica lo que es, como lo dije al inicio, una revisión y estructuración de lo que es el marco legal, poder identificar vacíos legales, poder identificar algunas deficiencias que se puedan presentar dentro del marco legal y cumplir estrictamente la normativa tal y como lo establece las leyes vigentes. De esta normativa legal se deriva otra situación que es la infraestructura, porque aunque esté la normativa legal debe ir acompañada de una adecuada infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de adecuados centros penales,
estamos hablando de el que tengan las condiciones mínimas requeridas para poder cumplir con los requerimientos establecidos en los derechos humanos y la normativa que anteriormente he estado mencionando. De esta infraestructura también se deriva lo que es la otra situación que va a contribuir en el respeto y garantía de los derechos humanos, como es la tecnología, cosa que nosotros tenemos que avanzar en el sistema. Han habido avances, pero hay mucho más que avanzar. Cuando me refiero a tecnología, me refiero a cámaras de seguridad, me refiero a body scan, me refiero posiblemente a grilletes electrónicos para poder garantizar y evacuar lo que es el sistema penitenciario. Me refiero a otros sistemas de cámaras de videoconferencia de repente para poder establecer lo que son juicios virtuales en los cuales pues se garantice lo que es el debido proceso y se lleve a cabo dentro de las más estrictas normas de seguridad para el privado de libertad especialmente. Entonces yo le puedo decir de que los derechos humanos es el norte que nos va a llevar a nosotros para poder revisar y hacer un diagnóstico del sistema penal. Ministro Leonel Ayala, antes este tema de derechos humanos era parte también de la secretaría que usted rectora, hoy no, pero yo le consulto siempre sobre este tema de derechos humanos. Respecto al tema de las visitas, y más aún de las visitas conyugales, ¿se va a tomar alguna medida, tomando en cuenta de que estamos en estas fiestas de fin de año y año nuevo, donde, bueno, en materia de derechos humanos uno diría, los privados de libertad tienen derecho de tener contacto con sus parientes? Yo creo que tiene que hacerse una revisión en ese caso. Es parte de lo que plantea el documento de decreto ejecutivo, porque sí, la comunicación tiene que ser un poco más cercana entre los privados de libertad y sus familiares. Es algo de lo que se ha planteado y que también estoy seguro que la intervención lo va a revisar. Nosotros tenemos claridad en que el tema es el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Ha sido parte de lo que siempre se ha procurado. Entendemos muy bien ese tema. También hay que destacar que es una lucha permanente del gobierno. Por ejemplo, los derechos sociales, en cuanto a todos los programas sociales que el gobierno tiene, que están beneficiando a la población, es parte de lo bueno y de lo estimulante que se hace para potencializar esos derechos. Y en el sistema penitenciario, como le digo, que eso es lo que se busca. Por eso las cárceles de máxima seguridad siempre se visualizaron como un tema que ayudara en ese sentido. En este aspecto también hay que considerar lo que el Poder Judicial dice, ¿verdad? Que es parte de lo que hay que atender. En algunos casos, por ejemplo, se tenían como disposiciones del sistema penitenciario que los privados de libertad estuvieran en celdas y que no salieran. Entonces viene una recomendación del Poder Judicial y dice que salgan a áreas comunes. Tiene sus implicaciones ese tipo de situaciones, pero hay que ver cómo se trabaja en ese sentido y cómo se atiende esa temática, esa problemática, porque se convierte en un problema. Ya cuando usted los deja juntos, se confrontan entre sí, porque sacarlos a un área común es riesgo, y son las situaciones de los derechos humanos. Entonces tiene que ver cómo equilibra y cómo pondera esas situaciones, ¿verdad? Ok, colóqueme en pantalla, por favor, la imagen. ¿Cómo está distribuida la población carcelaria hoy en el país? ¿Cómo está distribuida? Vea usted, pero Arabesca Sánchez, que es una criminóloga muy reconocida en el país, ha dicho que la intervención es la decisión más correcta, porque en estos casos las autoridades penitenciarias se convierten en sujetos de investigación. Estamos hablando de varios homicidios que se han cometido al interior de centros penitenciarios y que las autoridades tienen una responsabilidad directa. Retirar al director y subdirector del sistema era algo saludable para que no contaminen el proceso de investigación, dice Arabesca Sánchez. ¿Qué le dice Arabesca, ministro? Sí, yo creo que su opinión es respetable y eso ha sido todo lo que se ha pretendido, ¿verdad? Fortalecer el sistema, poder atender las debilidades que el sistema ha tenido, y por eso es que es una decisión que hace uso de un recurso que el Estado tiene. El Estado tiene un recurso como es Fusina y se hace uso de ese recurso, donde está la policía que está garantizando estos procesos y también las Fuerzas Armadas, que ya hemos hablado aquí en este foro de
el significado que tiene su incidencia y su participación en estos casos. Coloquemos en pantalla nuevamente esta imagen que ha publicado hoy Diario La Prensa sobre la población carcelaria y su distribución a nivel nacional. Támara, en Támara hay 6.698 privados de libertad. En el centro de Ilama, Santa Bárbara, hay 1.571 privados de libertad. En el Porvenir, Francisco Morazán, hay 1.503. En el centro de Moroselí, El Paraíso, hay 1.633, o sea, en la Tolpa. En el penal de Choluteca hay 1.044. En Dalí, El Paraíso, hay 894. En el penal de Juticalpolancho hay 858. En Cefas, Támara, o sea, el centro penal para mujeres, hay 849 mujeres privadas de libertad. En Santa Rosa de Copán, 799. En Gracias Lempira, 663. En Comayagua, 613. En El Progreso y Oro, 577. En Trujillo, Colón, 546. En el Porvenir Atlántida, 494. En La Esperanza, Intibucá, 419. En La Ceiba, 395. En Nacaome, 321. En Tel Atlántida, 319. Y en Lloro, 301 privados de libertad. En el tercer batallón de Naco hay 21 privados de libertad. En el batallón El Ocotal hay 39 privados de libertad. En el táctico hay 19. Bueno, algunos se preguntan, ¿y por qué estos amigos siguen en los centros, en estos batallones, cuando laceraron las finanzas del Estado a través de la corrupción pública? Ve usted, están en el batallón, dicen que salen a correr, a tomar sol. Yo le voy a hacer una pregunta, y si le sucede algo en un centro penitenciario, ¿cuál va a ser la pregunta de eso? Le van a echar la culpa al gobierno. Entonces, entonces tiene lógica ahí su punto bueno. de vista. Hay 21.737 privados de libertad. Hay 21.737 privados de libertad. Bueno, quitemos ya la imagen, pero me decía aquí el ministro, usted me traía más gráfica. No, le estoy mencionando ejemplos de Usted me dice y me insiste en que el cierre del centro penal de San Pedro Sula ha reducido la criminalidad en el país. Mire, solamente hay una lámina que tenemos acá. Muéstrala. De lo que había en el centro penal de San Pedro Sula cuando se desmanteló y se trasladó a todos los privados de libertad. Se encontraron 3.3 millones de lempiras en efectivo. Se encontraron 94 pistolas. 34 fusiles. Entre ellos AK-47, M16 y AR-15. Una subametralladora, 3 lanzagranadas, 34 granadas, 161 celulares, 12 chalecos antibalas. Entonces, imagínese usted que era un centro penal y tenía todo eso, todo ese arsenal. Obviamente, las mismos pueden querer ingresar este tipo de equipo o de material bélico a un centro penitenciario de máxima seguridad. El tema es cómo impedirlo, porque si lo hicieron, lo tenían en un centro penal. Entonces, obviamente la tarea es fuerte, es seria, y es lo importante que la población vea que estamos ante máquinas del crimen. Ministro, le hago otra interrogante. ¿El porqué de estos traslados de privados de libertad entre un centro y otro? Ahí es donde funciona la inteligencia. Se ha encontrado que cuando se trasladan privados de libertad de centros de mínima a un centro de máxima seguridad, incidentemente fuera del sistema penitenciario baja el homicidio, como que si hubiera alguna relación directa, y eso ya está comprobado. Entonces, por eso hay traslados, o porque se conoce en la inteligencia que pueden haber algún tipo de reacciones, o porque se escucha que puede haber una provocación de un amotinamiento o de alguna reacción por algo. Entonces se hacen traslados frecuentes. Coronel González Maradiaga, ¿qué pasará ahora con este tema de los traslados de privados de libertad de un centro a otro? Bueno, ayer se hizo uno, y se argumentó que ya estaba planificado y que por eso se hacía ayer. ¿Qué va a pasar con este tema? Bien, eso responde pues a situaciones de carácter de inteligencia, como lo mencionó el señor ministro. De repente hay algún tipo de situaciones en las cuales el privado de libertad tiene en riesgo su vida,
o se puede constituir en un riesgo para los demás privados de libertad. Entonces, en función de algunas situaciones de estas, es que se planifican y se hacen los traslados. Hasta este momento, pues, estamos analizando, estamos viendo cómo vamos a reorganizar y reestructurar algunas situaciones, como lo he mencionado desde el inicio. Y eso, pues, nos va a dar la respuesta, el diagnóstico que nosotros hagamos al respecto. En 6 meses ¿se seguiría con esta dinámica de hacer traslados? Eso lo va a dar el diagnóstico. Si realmente eso ha surtido algún resultado o no. Si han habido resultados positivos, pues se pudiese continuar con la misma situación. Si nosotros miramos que ha sido contraproducente el mover algún tipo de privado de libertad, pues habrá que tomar las medidas que correspondan para poder solventar algunas situaciones a lo interno de los diferentes centros penales. Coronel Macoto, sus valoraciones sobre los traslados de privados de libertad. Sí, esa es una actividad dinámica que no es estática. Y entonces, en ese sentido, de acuerdo a las problemáticas que se presenten en algunos centros penales, eso permite o genera esa posibilidad de llevar a cabo traslados de un centro penal a otro, siempre con el propósito de estar generando un ambiente de seguridad a lo interno de los centros penales también. Entonces, eso es prácticamente una situación que tiene una dinámica, que no hay algo que va a estar en un ambiente estático. Y hay diferentes factores que permiten, pues, tomar ese tipo de decisiones para beneficio también de no solo a lo interno, sino también a lo externo. La generación de situaciones que van a tener un efecto también en la sociedad, generación de situaciones de criminalidad que surgen desde los centros penales hacia lo externo. ¿Sus valoraciones, coronel? ¿Van a seguir con estos traslados o durante estos 6 meses se va a poner un alto a eso? Igualmente, Eric, o sea, esto va a ser el resultado del diagnóstico que se lleve a cabo. Los traslados a veces obedecen a ciertas cuestiones que tienen que ver con la redistribución de los privados de libertad que están diseminados en todo el país en los diferentes centros penales, y también, pues, obedece a lo que mencionaba el señor ministro de temas de seguridad para el mismo privado de libertad. Que se continúe o no esta dinámica, que se haga con mayor o menor frecuencia, pues lógicamente va a obedecer al análisis que resulte de este diagnóstico inicial y a las mejores ventajas para el mismo sistema penitenciario. Bueno, ministro, ¿y cómo avanza la construcción del centro penal de Naco, que se supone también va a venir a descongestionar más aún los centros penales a nivel nacional? Sí, se está haciendo un esfuerzo para continuar con una construcción. Lo que pasa es que, de acuerdo a la nueva conceptualización de los centros penitenciarios, lo que se venía haciendo no encaja igual, entonces hay que hacer una combinación de lo que se estaba haciendo y lo que se debe hacer. Ya están los diseños, ya se está trabajando en toda la parte de la planificación, y ahora pues ya es de continuar con la ejecución de esa obra, pero sí es algo que está previsto que se pueda realizar, y obviamente depende del factor económico. Recuerde que son recursos que se hacen con un fideicomiso, que eso permite que haya una inversión y que en la medida en que la tasa de seguridad se vaya nutriendo, se puede ir atendiendo estos compromisos para no sacar el recurso de una sola vez, sino que se haga en función del tiempo. Entonces se dispone del activo para ser utilizado y poco a poco se va pagando esa inversión. En esa silla donde está usted estuvo ayer el exministro de Educación Marlon Escoto y aseguraba que hoy el presupuesto de educación debería ser triple, y hay una crítica constante en que los últimos años los presupuestos que han crecido es el de seguridad y el de defensa. ¿Se tienen que construir más centros penales en el país, ministro? Mira, ahorita ya se está considerando una manera de bajar un poco la población penitenciaria, porque ya van a entrar en vigencia nuevas leyes, nuevos códigos, y eso aplica a otras medidas para la aplicación de la justicia. De igual forma hay acciones de preliberación que permite ya a algunos privados de libertad que puedan evacuar de los centros penales. De igual forma se está hablando del indulto, de igual forma otras medidas alternativas a la privación de la libertad, ¿verdad?, que puede ser el uso de grilletes electrónicos. Entonces
tiende con estas medidas a que puede bajar la población penitenciaria en una cantidad significativa. Pero obviamente estamos haciendo los análisis, los estudios, se ha constituido una comisión, también hay otra por parte del Instituto Penitenciario que ha venido revisando esa estadística y estamos ya por ir implementando. La verdad también estamos con una tarea que la vamos a hacer presentar al presidente en las próximas semanas, con el Poder Judicial y con una serie de profesionales que están participando en esta temática, porque nosotros a lo interno de la Secretaría de Gobernación hemos recibido alrededor de 250 solicitudes de indulto que tienen que ser tramitadas y puestas a consideración del ciudadano presidente, que él es el que tiene que tomar las acciones. Pero si eso se da de una forma importante, no habría ahorita la necesidad de construir centros penales, porque llegaríamos a tener una sobrepoblación de cero, ¿verdad? Así que son parte de las acciones, y con esta nueva intervención se va a favorecer aún más este tipo de decisiones. Me dice aquí un amigo televidente, buenos días Eric, el problema es que el Estado no es capaz. Esto lo tuvieron que hacer desde el primer caso, no esperar a que llegara a esta magnitud. Actúan hasta que el agua les llega al cuello. ¿Y la seguridad cuándo? Me dice un amigo televidente, ministro. Bueno, decir que la seguridad está a los ojos de toda la población. Lo que pasa es que cambiar todo ese tipo de situaciones no es de la noche a la mañana. Si aquí la incidencia del crimen por narcotráfico era altísima y tuvo que atenderse ese flagelo, tuvo que haber extradición, tuvo que hacerse incautación de bienes, tuvo que hacerse capturas de alto impacto, situaciones de ese tipo que nadie las hacía y nunca se hicieron. Hasta ahora se están haciendo, pero obviamente no es cuestión de hacer un aplauso, o de suspirar o de soñar, es cuestión de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de mucho riesgo. Esta gente está haciendo un gran esfuerzo, el ciudadano presidente ha hecho un enorme esfuerzo, los operadores de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que es que ahora poner algo por un chat de WhatsApp es lo más fácil también, pero el esfuerzo que toda esta gente hace hay que destacarlo. Perfecto, hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Hola amigos deportivos, en el Motagua uno entra y otro sale. Marcelo Canales se integra para el Club Sura 2020, mientras Marcelo Estigarribia deja el Ciclón Azul. También la Conmebol oficializa el calendario de la eliminatoria rumbo a la Copa de Qatar 2022, que arranca en marzo del próximo año. Por último, este miércoles se juega el Clásico Español, algo más que 3 puntos en el último enfrentamiento. El Barcelona se lleva el triunfo ganando 1-0 al Real Madrid. Esto fue 360 Deportivo. Regresa el giro ganador de BAC Credomatic, premiando tus ahorros con 15,000 premios. Visita las agencias participantes para girar y ganar al instante. Premios promocionales o bonos en efectivo. Además participas en el gran sorteo final de un Toyota Corolla 2020. Si aún no ahorras con nosotros, ven y abre tu cuenta hoy. Válido del 3 de diciembre de 2019 al 28 de febrero 2020. Conoce más detalles en nuestra página web. BAC Credomatic. Le damos valor a tus ahorros. Navidad es la época ideal para el reencuentro con los valores que nos han unido como hermanos. Tiempo de cerrar heridas, sepultar los rencores y de caminar hacia la reconciliación con nuestro hermano, con nuestro vecino, con ese amigo con el que dejamos de tener contacto por alguna diferencia. Es tiempo de abrir los brazos a la tolerancia y reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros valores, con nuestras raíces, con todo lo que nos une y nos convierte en hijos de la misma patria. La Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Salvador, Jesucristo, que sea también época del nacimiento del nuevo hondureño, para dejar atrás el pasado y comenzar a trabajar para lograr un futuro lleno de paz, armonía y desarrollo para todos nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos mis hermanos hondureños. ¿Qué hay dentro? Actos de amor, detalles inesperados, instantes de emoción, momentos de felicidad.
¿Qué hay dentro? Ilusiones. Descarga el app y regala ilusiones en esta Navidad con Son Popo. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consultamos hoy miércoles en Canal 10. ¿Cree usted que fue una buena decisión el poner en manos de una comisión militar policial la administración de las cárceles? Sí. Si cree que sí, vote con la A. Si cree que no, vote con la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. El 75% de los participantes vota por la A, que es el sí. Un 25% vota por la B, que es el no. Le consultamos. ¿Cree usted que fue una buena decisión el poner en manos de una comisión militar policial la administración de las cárceles? Si cree que sí, vote con la A. Si cree que no, vote con la B. Usted puede participar y enviar un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. El 75% vota por la A, que es el sí. Un 25% vota por la B, que es el no. Coronel Macoto, próximo comandante de Fusina, ¿ha sido una buena decisión esta tomada por el presidente Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta de que si las cosas hacen bien, el pueblo hondureño los va a aplaudir? Pero si ustedes no hacen bien las cosas, el pueblo hondureño también los va a juzgar. ¿Están claros ustedes de eso? No, estamos plenamente conscientes de esta responsabilidad que asumimos y la decisión que ha tomado el señor presidente constitucional de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, es muy atinada. De nosotros, pues, básicamente está lo que le mencionaba, ese compromiso para cumplir con todas las misiones que se nos encomiendan. Y en este caso particular, asumir este reto de este comando de lo que es Fusina para poder llevar a cabo esta serie de situaciones, cumplir con las misiones de una manera responsable y sobre todo con un nivel de compromiso muy importante, en donde va a estar caracterizado por la diligencia en cumplir con todas las misiones y actividades que se nos encomienden. Bueno, señor director de esta intervención en los centros penales, coronel González Maradiaga, además de presentar al presidente Juan Orlando Hernández una propuesta integral de reestructuración basada en la revisión del marco normativo, procedimental, administrativo y presupuestario, harán un ordenamiento de atención médica de los privados de libertad coordinando con diferentes dependencias. ¿Va esto también? Esto es parte de las tareas que se nos ha encomendado. Y esto anúa más a lo que es al trabajo que vamos a hacer con respecto a los derechos humanos que tienen los privados de libertad, el cual básicamente es garantizar y asegurar su estado de salud y con la misma pues promover un estado de higiene mental que favorezcan las condiciones que actualmente hay dentro de los centros penales. Bueno, coronel Bueso, manda también implementar un nuevo sistema de comunicación con el privado de libertad, sobre todo el tipo de visitas y comunicación telefónica. Se debe habilitar o construir la estructura física y tecnológica que permita la implementación del sistema de audiencias virtuales, así como un centro de monitoreo nacional que se alimentará del monitoreo local de las cárceles. ¿Están claros ustedes de esto? Estamos completamente claros, Eric, y uno de los ejes estratégicos en cuanto a la intención política de este trabajo que va a llevar a cabo esta nueva comisión interventora es precisamente el mejoramiento de la tecnología, que tenga que ver con toda esa infraestructura de ordenadores, cámaras y todo este ambiente virtual que es necesario que se maneje adecuadamente en los centros penales. Pero yo quiero agregar también el hecho, Eric, de que no solamente se queda en la parte de ese tipo de tecnología, sino que también la mejora va en función de la tecnología de procesos. Y una de las misiones que tiene la Comisión Interventora es revisar todos los protocolos, hacer una exhaustiva revisión también de lo que es la ley del sistema penitenciario, sus diferentes reglamentos y manuales, para poder al final dejar un instrumento que permita garantizar que las normas dentro de un centro penal se puedan respetar y que al final no se presente ningún tipo de situación que podamos lamentar a futuro. Bueno, coronel Macoto, en estos 6 meses la interventora reportará los hallazgos encontrados y, si procede, informará al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República. ¿Es así?
Sí, es un trabajo que se va a estar desarrollando paralelamente. Están las acciones operativas en todos los centros penitenciarios y de igual manera la comisión interventora en lo que corresponde a la parte de la estrategia que se va a estar llevando a cabo en lo que es la administración de los centros penales. Entonces, todo eso va a llevar una serie de acciones que van a ir desarrollándose de manera paralela y desde luego pues ese diagnóstico será muy importante para la toma de decisiones. Ministro Leonel Ayala, usted me hablaba de dos figuras para el descongestionamiento de los centros penales del país, el indulto y los grilletes. En principio, hábleme sobre el indulto, en qué etapa está, a quién le compete y cuántas solicitudes hay sobre esta figura. Estamos conjuntamente con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y una comisión técnica donde hay jueces que están participando y también personal de Secretaría de Gobernación para hacer un análisis de lo que está siendo solicitado como indulto, porque ya tenemos en la Secretaría de Gobernación algunas solicitudes. Entonces hay que hacerle una revisión y a la vez pues aquellos casos que permiten una preliberación en base a que han cumplido con la pena que se les puede aplicar, y todo eso incluye que el Poder Judicial haga una revisión en el sentido de que algunos casos no han recibido sentencia y están ahí precisamente siendo privados de libertad. Entonces se trata de que toda esa mora la puedan aplicar en este caso, de tal forma que se está trabajando en ese sentido, y a la vez todo el tema que tiene que ver con el uso de la tecnología, que ya está permitido. Solo es cuestión de definir un mecanismo. Espero que ahora que está esta gente al frente del sistema penitenciario pueda tomarlo, porque de esa manera la persona que pueda optar a otra medida de privación de libertad, que no necesariamente sea dentro de un recinto penitenciario, como un radio de movilización con un grillete electrónico, también pueda experimentar ese tipo de aplicación de la justicia, ¿verdad? Pero de manera diferente. ¿A qué privados de libertad, ministro, se puede indultar? Bueno, hay que revisar exactamente lo que la ley establece, ¿verdad? Recuerde usted que son los profesionales especializados los que tienen que revisar este tema, y por eso es que se ha nombrado esta comisión, para que podamos revisar si las solicitudes que están presentadas son las que respalda la ley en este caso. Hay otros casos de personas que tienen ya enfermedades terminales, que también hay que revisar si ya está en una situación que tienen que salir de un centro penitenciario. Más que oportuno hoy con el tema de las nuevas tecnologías, el tema del uso del grillete. Bueno, aquí en Costa Rica ya se utiliza ese tema, el grillete electrónico. Sí, si nosotros ya estamos listos para eso, es una cuestión de la toma de la decisión y de la implementación del sistema. Recuerde usted que ahora ya hay nuevas leyes, viene un nuevo Código Penal. También estamos en esas situaciones que le llaman preliberación, que las personas pueden tener otras medidas alternativas a la privación de la libertad, otro tipo de requerimientos. Por ejemplo, en el sistema de menores infractores hay alrededor de 1000 jóvenes que están con medidas alternativas, ¿verdad? Con medidas sustitutivas se llama, y están trabajándose bien, donde los padres tienen una incidencia, donde en la escuela tienen otra incidencia, y se le da algún seguimiento para que puedan precisamente cambiar sus hábitos y sus conductas para que sean personas positivas y de bien a la sociedad. Ok, hacemos nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos el mensaje final de nuestros panelistas. Ya regresamos con Foro Canal 10. Abrir tu primera cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Redefinimos tu forma de ahorrar. Descarga la aplicación Atlántida Móvil, escanea tu tarjeta de identidad, tomas una selfie, completa y firma tu solicitud. Y así de fácil tienes los mejores beneficios. Abre tu cuenta Atlántida más fácil. Tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pueblos con Encanto, una marca para distinguir lugares que parecen desprenderse de una postal llena de historia, tradición, experiencias y romance. Gracias, Comayagua, Trujillo y La Esperanza son pueblos con encanto.
El Instituto Hondureño de Turismo y TEN-TV te ofrecen la oportunidad de descubrir estos destinos escondidos, ricas en nuevas sensaciones, donde todos te esperan con una sonrisa. Pueblos con Encanto es la nueva aventura Catracha. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culante del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado. Todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Usted está viendo Foro Canal 10. Finalmente le consultamos hoy en el foro de Canal 10 y todo el día en los diferentes espacios de TEN-TV Canal 10. ¿Cree usted que fue una buena decisión el poner en manos de una comisión militar policial la administración de las cárceles? Si cree que sí, vote con la A; si cree que no, vote con la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. Vamos a ver la tendencia. El 75% vota por la A, que es el sí, un 25% vota por la B, que es el no. Le consulto, ¿cree usted que fue una buena decisión el poner en manos de una comisión militar policial la administración de las cárceles? Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcar al asterisco 1015. A propósito, ¿se llevan bien hoy los militares con los policías? ¿Pueden trabajar de la mano los militares y los policías hoy en el país? Coronel Macoto, usted va a ser el próximo comandante de Fusina. ¿Cuándo asume? ¿El viernes? Cuando el alto mando lo defina. Ajá. Y lo estipule. ¿Pero cuándo asume la nueva junta de comandantes? Eso solo el alto mando. No, pero ya hay tiempos, creo que es el viernes. Más seguro el viernes. Día viernes, sí. Entonces Germán Velázquez va a ser el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, su jefe del Estado Mayor, quien era el comandante de Fusina, y usted asumiría el comando de Fusina. De Fusina a nivel nacional. A nivel nacional, y el coronel Bueso estará trabajando en la parte noroccidental. Noroccidente. Cuénteme, ¿se puede trabajar bien de la mano un militar con un policía? Siempre se ha desarrollado un trabajo conjunto, interinstitucional, y que ha ofrecido unos resultados muy positivos siempre. ¿No hay celos profesionales? Definitivamente que no. Siempre en el marco del respeto y siempre el enfoque de la relación que se tiene es importante. O sea, no hay ninguna situación que pueda permitir no realizar un trabajo que la sociedad lo demanda. Coronel González, en esta interventora hay militares y policías. Claro, los militares llevan la voz cantante, tengo entendido. ¿Cuáles van a ser las competencias de los militares y los policías en esta interventora? Mire, nosotros asumimos este reto con la mayor seriedad y responsabilidad del caso, y como una comisión, pues las decisiones que se llevan a cabo son colegiadas. Y dentro de lo que se refiere a las relaciones entre policías y militares, le puedo decir que es de las mejores que hay, y no va a haber ninguna situación en la cual pues se preste para crear algún tipo de situación que no colabore en la armonía de lo que es la comisión. En esta interventora van dos oficiales de la policía, ¿verdad? Sí. Va Willy Núñez Morales, va como subdirector clase 3.
y va el comisionado de policía Wilson Alvarenga Núñez como inspector general. ¿Tengo entendido? Sí, así es. Ok, perfecto. Bueno, su mensaje final, coronel Bueso. Pues gracias, Eric, por este espacio. Realmente ha sido una importante oportunidad para poder expresar las ideas y qué es lo que el gobierno de la República de manera responsable ha tomado para poder mejorar este sistema penitenciario. Yo solamente lo que le puedo transmitir a la población es que tenga confianza. Hay que tener siempre esperanza, los resultados han estado ahí, se ha hecho un gran esfuerzo en todo este tiempo, entender que el fenómeno social es bastante complejo y estamos aquí para trabajar por el bien del país y tenga la plena seguridad que en este nuevo proceso, en este trabajo importante que va a hacer la Comisión Interventora, los resultados van a ser notables y tangibles. Su mensaje final, coronel Macoto, próximo comandante de Fusina a nivel nacional. Sí, sobre esta decisión que ha tomado el gobierno de la República de nombrar esta intervención en los centros penales, en el marco de Fusina y de todas las instituciones que lo conforman, ratificar el compromiso de llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr esa intención, que es la gobernabilidad en los centros penales. En ese sentido, pues, ratificamos ese compromiso permanente para llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias y poder cumplir con esta misión que nos ha encomendado. Okay. Su mensaje final, coronel González Maradiaga, director de esta Junta Interventora de los Centros Penales. Bien, nosotros asumimos este reto con el único propósito de poder contribuir a lo que es a la seguridad y a la paz de nuestros ciudadanos y poder darle esa tranquilidad en lo que se refiere a lo que es el control del sistema penitenciario. Ok, perfecto. Bueno, su mensaje final, señor ministro de Gobernación y Justicia. Saludos le manda el alcalde de Omoa. Me lo saluda. Ricardo Alvarado. Mi amigo. Buen ministro, dice. Muchas gracias. ¿Y él es buen alcalde? Buen alcalde. Ricardo Alvarado. Sí, seguro. Su mensaje final, señor ministro, sobre esta intervención en los centros penales. Decirle a la población que la voluntad del señor presidente y de su gabinete de gobierno ha sido tomar acciones para continuar con ese proceso que garantice la seguridad tanto de los privados de libertad como los que estamos fuera del sistema penitenciario, del recinto penitenciario, para que garanticemos que en base a los derechos humanos, en base a esa política de seguridad, podamos darle la tranquilidad a la población y que esas inquietudes que se han venido generando últimamente por estos sucesos de alto impacto puedan irse aplacando. Yo tengo la confianza que esta comisión interventora va a dar grandes resultados, va a dar buenos frutos, va a hacer buenos análisis, buenos diagnósticos, buenas propuestas, buenas acciones, buenas ejecuciones y que estamos en una buena decisión. Fusina es una alternativa real con recursos del Estado para que pueda aplicarse en el sistema penitenciario y que de esa forma podamos salir adelante. Honduras es de todos y tenemos que luchar todos por sacarla adelante. Gracias, ministro, ingeniero Leonel Ayala, coronel González, coronel Macoto y coronel Bueso por habernos acompañado y gracias a usted, amigo televidente, por su fina atención. Nos veremos mañana siempre en punto de las 7.